Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. He cogido esta porción de las Escrituras porque nos acerca al tema que estamos viendo y que ya empezábamos el domingo pasado. Soy consciente de que contiene mucha información este tema de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso, incluso para los que falláis en memoria, puesto que no podemos abarcar todo, ni siquiera una parte importante de toda la riqueza acerca de Cristo del Antiguo Testamento, que pudierais tener vuestro bolígrafo y vuestras notas. A veces haremos unas citas de las Escrituras que no vamos a llegar a leer, pero que sería bueno que luego en casa vosotros mismos pudierais encontrar. En todo lo que estábamos viendo o hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, decíamos que no lo íbamos a hacer desde las citas que hay en el Nuevo Testamento y que nos ayudan a ver el Antiguo Testamento, sino que nosotros podremos ir directamente al Antiguo Testamento como hacían en aquella época. Si recordáis, ni los discípulos ni siquiera Pablo podían citar el Nuevo Testamento porque no estaba. Toda la evidencia y todo el poder del mensaje acerca de Jesús lo encontraban en el Antiguo Testamento, en las diferentes formas. Entonces nosotros podemos tener la convicción de que tenemos información suficiente, gracias también a que tenemos el Nuevo Testamento, pero tenemos información suficiente de Jesús como tenían ellos en el Antiguo Testamento. Y es curioso las diferentes maneras en que lo podemos encontrar y ver. Fijaros lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5. También en esta misma ocasión, hablando a los judíos en su época, dice así a estos, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es, sabéis que en el Antiguo Testamento tenéis palabras para vida eterna. Es decir, el Nuevo Testamento os llevan a vida eterna. Lo que tenéis que saber es que este Antiguo Testamento, la Escritura, hablan de mí, hablan de Cristo. En ellas encontráis las evidencias acerca de mí, que es en que en realidad os dará la vida eterna. El problema no está en que no hay evidencias suficientes en el Antiguo Testamento. No, este no es el problema. El problema es que no queréis venir. O sea, no es por falta de información, sino que es por falta de voluntad. Esta perspectiva es la que nosotros tenemos que guardar. Cuando vosotros os acercáis al Antiguo Testamento, no es que falte información, es que a lo mejor falta voluntad, o que posiblemente os conformáis con pequeñas cosas que puedan entretener el alma o el espíritu. Pero hay mucha información acerca de nuestro amado y precioso Jesucristo.
vamos a ver varias cosas en la manera en que nosotros podemos descubrir al Señor Jesús, que simplemente será un trampolín para que vosotros podáis ir más allá. El domingo pasado veíamos solamente una de estas, y es cómo la Escritura hace declaraciones o se hace preguntas mirando hacia el futuro. ¿Y cómo podré encontrar redención? ¿Cómo se justificará el hombre? ¿Qué nos va a pasar por tanto? ¿Quién proveerá? Dios proveerá. Y no se busca, o por lo menos no encontramos la respuesta, pero sí sabemos que hay una respuesta. Y por tanto, en el Antiguo Testamento había siempre una esperanza, vamos a ver que aquello que se nos ha anunciado, cómo viene, cuándo ocurre. O sea, las preguntas y las declaraciones, la esperanza, para nosotros es evidencia de que ellos creían en algo o en alguien que tenía que venir. Pero ahora, en esta tarde, tenemos algo más. Y lo que tenemos es, por una parte, las leyes, la ley o el decálogo y todo lo que eso implica. No solamente esos 10 mandamientos, sino que tenemos más que eso, todo lo que es el ritual o las representaciones. Lo que nos van a hablar, lo que nos están hablando en realidad es de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que fue recibido por medio de Moisés, en lo que vosotros descubrís a partir de la mitad del Éxodo hacia adelante, Génesis y la primera parte de Éxodo es información histórica, pero después empezamos a recibir información. El clímax lo podéis encontrar, por ejemplo, en Éxodo 20, cuando se da los 10 mandamientos en el monte. Pero hay mucha información de cómo el pueblo tiene que vivir y obrar. Fijaros bien, Deuteronomio 6. Vamos a leer en Deuteronomio 6. Y versículo 20 hacia adelante. Moisés está diciéndole al pueblo algo que va a ocurrir en el futuro, en las nuevas generaciones. Fijaros bien, Deuteronomio 6, 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahvé, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa. Yahvé hizo señales y milagros, grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Yahvé que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahvé nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Podemos encontrar muchas razones por las cuales nosotros tenemos los 10 mandamientos, el Código Civil o la información sanitaria o el comportamiento para los sacrificios, etc. Pero lo que nos estaba diciendo este pasaje es que cuando te pregunten por qué lo tienes, todo esto lo que está significando es que recuerdes y sepas que Dios, Yahvé, te ha librado, que Él es tu liberador y que dependes de Él y que tu actitud ha de ser la de la gratitud, darle a Él gracias y honrarle, porque honrándole de esta manera, cumpliendo su voluntad, no solamente recordarás que Él es tu liberador, sino que además las cosas te irán bien. Lo que nosotros vamos a descubrir, o podéis descubrir, con un análisis no demasiado profundo, es que cada uno de esos rituales y cada uno de esos mandatos nos indican y nos señalan al liberador. Y ese liberador va a ser nuestro Señor Jesucristo. Dios ha puesto la liberación final y completa en Jesús. Por eso vamos a descubrir, si leéis los 10 mandamientos,
por ejemplo, acerca del Dios invisible. A Dios no lo habéis visto, no te harás imagen de Él porque no lo habéis visto cuando estabais en el desierto o en manera alguna. Pero en realidad Dios se hará visible. El Dios invisible se va a hacer visible. ¿Cómo podrá el hombre poder estar delante de Dios? ¿Cómo podremos ver a Dios? Y nos dice, nos va a indicar este mandamiento, no que permaneceremos toda la eternidad sin ver a Dios, sino que hay una posibilidad de ver a Dios. Así es cuando nuestro Señor Jesucristo dice a Tomás, el dudoso, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces toda la imposibilidad de ver a Dios tal como nos lo marca los 10 mandamientos nos está diciendo esto es momentáneo, esto es circunstancial, vendrán momentos en que sí lo podréis ver. O lo podemos ver acerca del reposo. Cuando el mandamiento nos dice que descansaremos el séptimo día, no es como algo definitivo. El descansar el séptimo día no es el fin del pueblo de Dios o es la meta final de los creyentes. El reposar nos está indicando un reposo mucho más grande. Y ese reposo es Cristo. Nos está diciendo que el reposo en el cual nosotros podremos descansar es Él mismo. Y aun cuando aún nosotros estamos guardando el día de reposo, en realidad lo que ahora tenemos no es el séptimo, sino el día del Señor. Lo que nos está recordando es que nuestro reposo semanal es el reposo en el Señor, puesto que Él ha hecho toda la obra, hasta que lleguemos al reposo final, que será estar con Él en la eternidad. Así que cuando nosotros miramos ese mandamiento también se nos recuerda y señala que nuestro fin no es tener uno de 7 para el Señor, sino poder estar en el Señor por siempre. Y podríamos recorrer cualquiera de esos mandamientos. Pero lo que nos está diciendo acerca de la ley en el Antiguo Testamento no es algo para siempre, hay una promesa. Y nos dice que de la misma manera, nos dice también el Antiguo Testamento, de la misma manera que yo os he dado estos 10 mandamientos escritos en una piedra, llegará el día en que escribiré mi palabra o mis mandatos en vuestro corazón. El pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, tiene que mirar aquel decálogo y todas las implicaciones que traía, que habían sido escritas con el dedo de Dios. Pero habrá un día, nos dicen los profetas, en que esa ley estará escrita en el corazón y no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe. Así ahora nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones y ese Espíritu nos recuerda todas las cosas que son necesarias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es un corazón endurecido, un corazón de piedra como la ley escrita en piedra, sino un corazón de carne donde está escrita también con el dedo de Dios en nuestros corazones su voluntad. No era el fin. La Escritura, o a los 10 mandamientos, no era el fin para los creyentes nuestros, sino que era una señal que nos está indicando y nos está llevando a nuestro Dios. Fijaros, por ejemplo, acerca de los sacrificios. Todo el ritual que se estaba trayendo acerca de los animales. Cuando leéis Levítico o la segunda parte de Éxodo o cualquier otra parte también del Pentateuco, Números, Deuteronomio, una y otra vez veis los animales que son sacrificados, los primogénitos, por expiación del pecado, por ofrendas de paz. Constantemente hay sacrificios y hay sangre y más sangre. ¿Es esto el final? ¿Es esto el destino? ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿O era algo que nos está señalando a lo que había de venir? Y cuando nosotros empezamos a descubrir todo aquello que se estaba marcando, no es el cumplimiento final de la voluntad de Dios, sino un paso para que alcancemos a ver y a tener el sacrificio final que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Antes de la ley, tenéis, por ejemplo, a Abraham cuando va a sacrificar al animal, a su hijo, y Dios lo provee
de un animal. Dios proveerá o Yahvé proveerá. Esa señal, esa marca, lo que nos está indicando después con Moisés y más adelante con los profetas, es que Dios va a proveer. Esto es momentáneo. Tenéis que agradar o satisfacer a Dios con sangre mientras esperáis el sacrificio final que es nuestro Señor Jesucristo. No os quedéis con sangre de animales, de terneros, de corderos, de palominos que son sacrificado en el altar o vertida su sangre en los suelos, sino que miréis hacia adelante, porque eso está apuntando a algo más extraordinario que había de venir y nos señala, nosotros ya lo sabemos, a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquella gente venía y decía, tenemos la ley para dar gracias a Dios que nos recuerda que Él es liberador y que nos muestra grandes cosas que habían de venir. Y hacemos sacrificio porque nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación, pero vamos a satisfacer o vamos a frenar la ira de Dios sobre nosotros con estos sacrificios que apuntan a un sacrificio final que tendrá que venir en su momento. O miráis, por ejemplo, acerca de las fiestas. Todas las fiestas que encontráis en el Antiguo Testamento nos están indicando una fiesta más grande y más extraordinaria, que es la fiesta de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana estábamos recordando con pan y vino. Este pan y vino habla de la Pascua, pero la Pascua en el Antiguo Testamento era algo distinto. Se nos dice que el pueblo de Israel estaba en la esclavitud, así que Dios manda a los que estaban en Egipto que sacrifiquen un animal y se lo coman, pero que la sangre la viertan con hisopo sobre los linteles de la puerta. Y después esto lo repetirás como un recuerdo de cómo Dios te ha liberado. Él es tu liberador. Aun cuando nosotros ahora estábamos en el desierto, el pueblo de Israel, y estamos hoy en el desierto espiritual que es este mundo, seguimos recordando y mirando la Pascua. La Pascua no es un ritual de fiesta en cierta época del año. Ahora sabemos que la Pascua es Cristo. Y cuando miráis la fiesta de los tabernáculos o cualquier otra fiesta importante para los judíos en el Antiguo Testamento, todas ellas de una manera u otra nos están señalando a nuestro Señor Jesús. Él es nuestra fiesta, Él es nuestro Señor que lo cumple y lo abarca todo. Este día es su día. Ya no estamos buscando, y no os dejéis engañar o confundir con este volver a traer las fiestas judías como si nosotros necesitáramos volver al Antiguo Testamento. Es una pobreza teológica y también una pobreza de práctica en las iglesias, pensar que todo lo hebraico, todo lo judaico, todo lo rabínico que se pueda hacer en las iglesias es más importante, más espiritual, porque lo que hace es ensombrecer a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra ley cumplida. Jesucristo es el sacrificio que ha satisfecho todas nuestras necesidades. Jesucristo es nuestra fiesta, Él es nuestro Señor. Y cuando nos reunimos los domingos o el primer día de la semana es para alabarle a Él. ¿Qué necesidad tenemos de otras fiestas? Lo podríamos hacer como entretenimiento o oportunidad para evangelizar, quizás sí, pero el cristiano, el creyente, está satisfecho con lo que aquello estaba señalando, que es nuestro Señor Jesús. ¿Qué decimos del altar? ¿Qué decimos del tabernáculo? ¿O qué decimos acerca del templo? Se nos anuncia, ya lo recordábamos el domingo pasado, cómo la gloria del Señor llenaba el tabernáculo y llenaba el templo. No podían entrar en el tabernáculo o no lo podían mover hasta que la columna de humo o de fuego se pudiera mover en el desierto. Y cuando estaban ya en el tiempo de Salomón, aquella gloria del Señor llenaba aquel espacio vacío y no había necesidad de ninguna otra cosa. Pero aquello era momentáneo. Estaba marcando algo que habría de venir, el día en que ese Dios que no lo puede cubrir el universo viniera a formar o a estar en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre a la vez. Él estará, dice, ahora en medio de su pueblo. Yo voy a estar en medio del pueblo en forma de columna de humo o en forma de columna de fuego. Y ahora el Señor nos dice, yo estaré en medio de vosotros como pueblo. Y allá donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. ¿Qué necesidad tenemos de templo? El templo estaba indicando a Cristo y a Cristo ya lo tenemos.
Ellos sí aspiraban a algo mayor, nosotros ya tenemos aquello mayor. Por tanto, cuando vosotros miráis todas esas señales, ellos tienen un límite de tiempo. Es decir, están marcando algo que había de venir. Cuando ya ha venido, todo aquello ha desaparecido, ya no tiene utilidad alguna. Por tanto, Cristo es nuestra ley, Cristo es nuestro sacrificio, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra fiesta, Cristo es Dios en medio de su pueblo. Pasamos a otra cosa. Y miramos, por ejemplo, acerca de ese ángel que aparece de vez en cuando en medio del pueblo o delante de alguien para hablar. En Génesis 18 lo tenemos, por ejemplo, en encuentro con Abraham. Abraham tiene la presencia de Dios en imagen o en forma, en una teofonía, en una forma humana. Dios todavía no se ha encarnado en el Señor Jesucristo, pero viene y se presenta a su pueblo. Y lo hace en forma de un mensajero celestial, un ángel del Señor. No será uno más, sino que será Él. Así que el lenguaje es sorprendente, porque encontramos que Abraham piensa que se ha unido con 3 amigos o 3 forasteros que han venido y se ha sentado a comer un cordero. Pero en medio de la conversación descubre ahí que ha estado delante de Dios. Y Dios mismo, o Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿encubriré yo a mi siervo a Abraham lo que voy a hacer? Así que ya no es una criatura más, sino que Yahvé mismo está hablando con Abraham. Más adelante lo encontramos con Jacob. Jacob está luchando con alguien que se le ha presentado, en una ocasión hablándolo con él, en otra ocasión luchando. Ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Eso es lo que está diciendo. O vi cara a cara a mi Señor, a mi Dios, y fue librada mi alma. Este lenguaje que aparece muchísimas veces es el ángel del Señor. Y ese ángel del Señor creemos que al hablar es nuestro Señor Jesucristo. Así que en el lenguaje y en las formas que encontramos del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en la antigüedad, es que se encuentra muchas veces cara a cara con su Dios, pero no se da cuenta. Y como él lo describe, es un ángel de Dios. Pero cuando habla el ángel, es Yahvé hablando. Cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento decimos: ah, claro, esto es así. Ese ángel era nuestro Señor Jesucristo, que aún no ha sido encarnado en hombre, pero que se presenta en forma de hombre. Así que nuestro Señor Jesús estuvo moviéndose, estuvo hablando, tenía conversaciones, tenía luchas con su pueblo, de una manera u otra. El mismo Dios hablando a Moisés en la zarza ardiendo, o apareciendo cara a cara, o mostrando su espalda, o mostrando su hermosura y su gloria. Así que no pensemos que Dios no se ha manifestado de una manera precisa en la antigüedad, porque lo ha hecho muchas veces más allá de lo que nosotros podamos haber llegado a entender. Pero no solamente es en esas proclamaciones y esas preguntas que se hacían, o en segundo lugar, no es solamente a través de las leyes y los rituales que el pueblo de Dios llevaba, es que además estaba en la manera de ese ángel de Dios o Dios haciéndose hombre en medio de ellos. ¿Qué decimos acerca de los tipos? Cuando nosotros hablamos de tipos, es que es una sombra o es una imagen de algo que había de venir más adelante. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchos aspectos acerca de Dios puestos en símbolos o en tipos de cosas, que no debemos de quedarnos con ellos, sino que tenemos que ir más adelante. Algo que antes no me había dado cuenta, pero que en este estudio descubrí. Uno de esos tipos es el arco iris. El arco iris es la promesa que Dios le da a Noé y a todo el mundo, diciendo: nunca más destruiré al mundo por agua. No es porque el mundo no vaya a pecar, sino porque yo prometo que no voy a destruirlo de esta manera. Y para que esto quede evidencia, voy a poner en el cielo
Cuando llueva y venga la luz, un arco iris con inmensidad de colores que nos va a recordar que Dios hace promesas que cumple. No solamente es en el Antiguo Testamento, sino que se nos da ya algunas señales, sino que cuando llegamos nosotros, el profeta Ezequiel lo hace, y llegamos al Apocalipsis, descubrimos que nuestro Señor Jesucristo es ese arco iris. Es ese arco que nos habla de bendición, de promesas, de seguridad, de que estamos en lugar seguro. ¿No habéis descubierto, por ejemplo, cuando leéis en Apocalipsis, capítulo 4 y en otros muchos lugares, acerca de las piedras preciosas y cómo puede ver cada piedra preciosa con sus diferentes colores? Y todos esos colores nos están hablando de lo que está representando el arco iris en el cielo, de un Dios que promete seguridad y protección, y que esa protección y esa seguridad nos está diciendo: yo la voy a verter y la voy a mostrar en alguien en particular. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, capítulo 16, por ejemplo, versículo 60. Cristo, el Mesías, es el arco iris, el arco de color, el arco de promesa, el arco de protección que nosotros tendremos. Así que el pueblo de Israel se levantaba cada mañana y veía el arco iris. También lo verían los aztecas o lo verían los chinos. Seguramente ese arco iris sería visible como hoy en día para todos, pero el pueblo de Dios sabía, él entendía que aquello que se estaba marcando era la promesa de Dios, que el pueblo estaba seguro en su presencia, que hay promesas que no van a ser rotas en ningún momento, es un Dios protector. Así que nosotros debemos de levantarnos ya no para mirar el arco iris. No os inclinéis al arco iris cuando un atardecer podáis ver el reflejo de la lluvia y el sol y decir: ¡ah, qué bonito Dios! No, porque ahora lo que nos está diciendo es, aun cuando tengamos el arco iris, que Cristo es nuestra promesa, Cristo es nuestra protección, Cristo es el que nos cubre, Cristo es el que nos da la seguridad. El arco iris simplemente era un tipo, una imagen de aquello que había de venir. O podéis pensar acerca del rey David. El rey David, que fue escogido como rey según el corazón de Dios. Hermoso y extraordinario. Después de haber tenido un rey como Saúl, Dios puede escoger a un rey según su propio corazón, que será David. Y le dice a David una promesa extraordinaria: tu reino nunca tendrá fin. Bueno, sabemos que David se muere. Y sabemos que después su hijo Salomón, aun cuando toma el reino, no termina del todo bien. Y sabemos que después vendrán otros reyes en Israel y en Judá que no serán perfectos según el corazón de Dios o según el rey David. Pero aún así la promesa sigue adelante, de tal forma que cuando vosotros llegáis al Nuevo Testamento, el pueblo de Israel todavía sigue esperando al hijo de David, el rey de Israel que había de venir. Y para más sorpresa nuestra lo podremos ver clavado en la cruz el cartel: he aquí el rey de los judíos. Es el cumplimiento de la profecía. El pueblo de Israel sabía que aun cuando David ya había muerto y todos sus descendientes también habían pasado, de su genealogía vendría alguien que sería el rey de Israel. Y aun cuando tenían conocimientos torpes acerca de cómo debería de ser el rey, alguna ocasión que quieren hacer a nuestro Señor Jesús rey según las naciones, lo que nos está mostrando es que hay una esperanza, que hay una búsqueda, que hay un anuncio en el Antiguo Testamento acerca de Él. Cristo es nuestro rey. Hay una discusión muy interesante en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel, por primera vez con Samuel, quieren tener rey. Y les dice: queremos tener rey como las otras naciones. Y Dios se queja diciendo: ¿cómo es que no quieren que yo sea su rey? Yo soy su rey, yo los he hecho pueblo, yo los he traído hasta aquí. Pero bueno, déjalos que tengan un rey como ellos quieren, que yo obraré de mi manera y daré el rey que yo tengo prometido. El rey de Israel no es el fin. Ellos no estaban buscando, Dios no estaba buscando hacer un pueblo físico, real, allí, que permaneciera hasta los días de hoy, allí en Palestina. Lo que Él estaba anunciando es un reinado mucho más extraordinario y más fantástico. Y aquel rey David, con Salomón y todos los demás que estaban en la cabeza de Sión, estaban apuntando a algo mucho más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, y con Él está el reinado, y con Él reinaremos por siempre.
Entonces no necesitamos mirar a Israel, no necesitamos mirar a Palestina, lo que necesitamos es mirar a Cristo. Fijaros en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Todo el libro de Hebreos, como sabéis, está lleno de esa tipología, de esa imagen o simbolismos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero llamar vuestra atención en el capítulo 12, versículo 22. Dice así, al pueblo, a la iglesia, a nosotros, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Volver ahora al Antiguo Testamento y en los Salmos vais a encontrar constantemente la esperanza de Sión. Y los salmos que son progresivos, de crecimiento, de cuando van a Jerusalén como la ciudad del Rey, la ciudad del Señor. Allí estará Yahvé, el templo, y hay un gozo constante de ir a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Bueno, en realidad, lo que es Sión, el monte, y donde está Jerusalén, la gran y santa ciudad, lo único que están haciendo es representando a Cristo. Nos lo está diciendo aquí. Ahora, esa gran Sión y esa Jerusalén, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. En Él están nuestros fundamentos, en Él está el templo, en Él está el altar, en Él tenemos todas las cosas. Así que lo que nosotros descubrimos como algo extraordinario, el pueblo de Israel tan contento yendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios y tener sus fiestas, lo que nos está diciendo y descubriendo es que aquello no era lo definitivo, sino que había algo. Así que nosotros ahora lo que tenemos es a nuestro Señor Jesucristo, el del Antiguo Testamento, esa Sión o esa Jerusalén especial, hasta que lleguemos, nos dice, a esa Jerusalén celestial que es Dios, que será nuestro reino cuando venga en medio de nosotros. Pero seguimos más, leer los Salmos. No vamos a ir a todos ellos, pero recordad, por ejemplo, el Salmo 2, o el Salmo 22, o el Salmo 23. Constantemente vais a descubrir que hay unos salmos que son específicamente mesiánicos. Cuando leáis los salmos vais a encontrar cosas que no podéis llegar a aplicar en vuestras propias vidas, o que no podéis aplicar en nadie en particular. Y podéis decir, ¿esto en qué o en quién encaja? No puede encajar en nadie sino en nuestro Señor Jesucristo. Habrá detalles que sean para nuestro consuelo. Hay salmos, como el Salmo 119, que es acerca en particular sobre la ley, la escritura y lo preciosa que es la palabra de Dios como lumbrera para nosotros. Pero todos ellos, e incluso, nos están mostrando que Cristo es el receptor de todo aquello que los salmos están cantando. Cuando nosotros cantamos o ellos cantaban los salmos, estaban pensando, buscando algo que no complementaba en todas las cosas, estaban señalando a Cristo. Nuestra música, nuestra alabanza, por tanto, tiene que ser cristocéntrica, como también nos muestra claramente algunos de esos salmos. Leerlos con esta perspectiva. No busquéis únicamente en los salmos identificaros o de adquirir una especie de sentimiento y emoción que os consuela. Ay, estoy muy triste, estoy mucha angustia, o alguien se ha muerto, Salmo 23. Sí, eso está bien, pero lo que nos está mostrando es algo más. Detrás de ese salmo hay un Dios que se personifica, que se acerca a nosotros, que nos toca, que nos protege. ¿Y quién lo hace y cómo lo hace? Nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más. ¿Qué vamos a decir acerca de las profecías? Algunas de las profecías son directas, son claras, son precisas. Hemos leído en más de una ocasión Isaías 53, precioso, el siervo sufriente. Y cada vez que lo leemos, Isaías capta de manera perfecta y completa lo que indica acerca de Cristo, de la cruz, del sacrificio en nuestro lugar, morir por los pecadores o por los injustos. Pero no solamente es Isaías 53,
Fijaros lo que nos dice Daniel. Vamos al profeta Daniel. Isaías tiene otras profecías, como el capítulo 9. Pero fijaros en Daniel, capítulo 9. Leemos en el versículo 24. 77 están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. He leído con intención 77, porque muchas veces decimos tratan de las 70 semanas como algo literal para hacer fechas de la venida de nuestro Señor, pero no es esta la idea, es simbólica. 70 semanas, 77 están determinadas para que veáis algo extraordinario. ¿Qué es lo que vamos a ver? Poner fin al pecado, dice Daniel. Por fin vendrá el fin del pecado. ¿Cómo va a venir el fin del pecado? ¿Cómo alcanzaremos la expiación? Dice, expiar la iniquidad, acabar con ella, para traer justicia perdurable y sellar la aflicción, la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es ese santo? Sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el cumplimiento de todo el fin de la prevaricación, del malvado? Terminar con el prevaricador, poner fin al pecado y expiar la iniquidad delante del Dios justo. ¿Quién va a hacer esto sino el santo de los santos, que es nuestro Señor Jesucristo? Una profecía precisa. No una de las profecías que podamos utilizar para decir, ves cómo lo cumple y tal, pero sí una profecía que estaba anunciando a nuestro Señor Jesucristo que había de venir. O cuando hemos estudiado Malaquías, y Malaquías nos habla de aquel día que ha de venir. Viene el día del Señor, capítulo 4, versículo del 1 al 6. ¿Y dónde está ese día del Señor, sino el día de nuestro Señor Jesucristo? En su primera venida y en su segunda venida. Así que vosotros vais a encontrar, cuando leáis a los profetas, algunos de esos profetas son muy complicados y algunas de esas profecías son muy raras y extrañas y con visiones y cosas raras que no podemos llegar a descubrir, pero todas ellas nos están indicando al Señor Jesucristo de una manera muy precisa, algunas veces, otras veces de una manera muy indirecta, pero también muy clara. O podemos ver los mensajes que encontráis, por ejemplo, en Proverbios, cuando se personifica la sabiduría. Y podemos ver cómo es esta sabiduría, y esta sabiduría es como un personaje, y este personaje ¿quién es? ¿Cómo puede ser la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la salvación, la perseverancia de los creyentes, sino nuestro Señor Jesucristo, el Logos, el Verbo hecho carne en medio de nosotros? O cómo podemos anunciar acerca de la venida cuando leemos en los Salmos, el Salmo 118, que nos marca acerca de la venida del gran día, y esta cita se recoge en el Evangelio de Mateo para la primera venida del Señor, y más adelante, primero en Mateo 21, después en Mateo 23, la segunda venida del Señor. Así que lo que se estaba anunciando en Salmos 118 es acerca de la primera venida, Mateo 23, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y de su segunda venida en Mateo 23, que es lo que tenemos aquí. Que incluso en aquellas profecías o aquellos simbolismos, aquellas imágenes, aquellas promesas, constantemente encontraremos a nuestro Señor Jesucristo. Esto es el reto que nosotros tenemos en la hermosura infinita de nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente que nos maravillamos en los últimos capítulos de los Evangelios. No es en la sorpresa que nos da Apocalipsis anunciando su venida. Cristo está más allá que todo esto. Y lo podremos ver en otros muchos sitios. Por eso es que los creyentes estamos como locos, estamos como seccionados. O sea, estamos mirando en cualquier sitio y en cualquier lugar y vemos el rostro de nuestro Señor. Entendemos toda esa gente que tiene su magia, que de pronto sale una humedad en el rincón de su pared y allí ven la figura de una virgen o de un santo. O que salen con alguna forma de nube y se piensan que allí tienen la apariencia de nuestro Señor, y todas esas ridiculeces que ocurren. Pero en realidad lo que nosotros hacemos y vemos es que
a cada paso que damos de las Escrituras, en cada una de esas imágenes, de esas promesas, de esas enseñanzas o instrucciones, vemos a nuestro Señor Jesucristo. El libro que tenemos aquí, principalmente todo este libro, es para mostrarnos que en Cristo encontramos todo y lo tenemos todo. Y que no es únicamente los evangelios, son todas las cartas del Nuevo Testamento y todos los profetas y salmos y ley del Antiguo Testamento. Gracias sea a Dios nuestro Padre, que ha permitido revelar a Cristo en la antigüedad, revelar a Cristo en el principio de la Iglesia y seguir revelándonoslo ahora por medio del Espíritu en estas páginas. Amén.